Hace mucho tiempo que he querido hablar de este asunto porque la palabra en sí representa un concepto que la gente tiende a utilizar, digamos, irresponsablemente, por decirlo menos. Es el concepto de genocidio. El concepto de genocidio nace en 1944 como un intento de explicar, de darle un nombre y una categoría jurídica a lo que ya se había descubierto que estaba haciendo la Alemania nazi en la Europa ocupada. Fundamentalmente, el exterminio de eslavos, gitanos, judíos, homosexuales y personas con discapacidades. Entonces, un abogado llamado Rafael Lemkin creó el término en 1944, decía yo, del griego genos, raza o pueblo, y el latín, la raíz latín caedo, matar. Entonces, tratar de matar, de destruir, de aniquilar a una población determinada. Puede ser por su lenguaje, puede ser por su idioma, puede ser por su aparente raza, ya sabemos que las razas no existen, pero la gente las percibe como tales, por su cultura, por su pertenencia a una serie de costumbres que conforman un pueblo, etc. Y en 1948 se creó la Convención del Genocidio de las Naciones Unidas, que lo definió como cualquiera de 5 actos cometidos con intento de destruir en parte o en todo a un grupo nacional, étnico, racial o religiosos. Esto incluía matar a miembros del grupo, causarles daño mental o corporal grave, imponerles condiciones de vida que tienen por objeto destruir al grupo, evitar los nacimientos y transferir forzosamente a niños fuera del grupo para darles otra identidad, que es lo que está haciendo Rusia precisamente, y vamos a ver un ejemplo, por cierto, no un ejemplo, algo relacionado, lo que está haciendo Rusia con los niños ucranianos para rusificarlos. Bueno, desde el punto de vista legal no se puede hablar de genocidio antes de 1948, por eso no fueron acusados de genocidio los nazis, porque no era una figura legal cuando se hicieron la gran mayoría de los juicios a los nazis, sino que se utilizaron otras herramientas de carácter jurídico. Pero el primer genocidio moderno fue el que realizó el Imperio Otomano desde la primavera de 1915 hasta el otoño de 1916. ¿Qué fue lo que pasó? Las autoridades otomanas, cuya capital era Estambul, cuyo centro era Turquía, es decir, el Imperio Otomano en ese momento era Turquía, apoyados con tropas auxiliares y a veces por civiles, persiguieron y asesinaron a entre 664,000 y 1,200,000 personas cuyo delito era ser del pueblo armenio, hablar el idioma armenio, tener las costumbres armenias, identificarse como armenios. Esto se hizo en masacres masivas o en asesinatos individuales o simplemente por el maltrato, el exponerlos a los elementos y el matarlos de hambre. Esto se hizo contra todo aquel que fuera armenio en la Turquía en 1915-1916. La destrucción de los armenios, se comenta, tenía una relación muy estrecha con los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Temeroso el Imperio Otomano, que fue desmembrado precisamente después del fin de la Primera Guerra Mundial, temeroso de que las tropas enemigas invasoras indujeran a los armenios a que se unieran a ellas, o sea, preventivamente y por si las dudas, en la primavera de 1915 el gobierno otomano empezó a deportar a la población armenia de sus regiones al noroeste de lo que era el Imperio Otomano, de lo que es Turquía,
hacia otras regiones. En los siguientes meses, los otomanos ampliaron las deportaciones de casi todas las provincias, independientemente de lo lejos que estuvieran de las zonas de combate. Es decir, si estás muy lejos de la zona de combate, pues no te pueden convencer de que te unas al invasor. Las víctimas del genocidio armenio incluyen a personas asesinadas en masacres locales que empezaron, decíamos, en la primavera de 1915. Otros murieron durante las deportaciones de hambre, deshidratación, exposición y enfermedades, y armenios que murieron en camino en camino a las regiones desérticas o en los desiertos del Imperio del Sur, que actualmente está ocupado por Siria del norte y oriental, el norte de Arabia Saudita e Irak. Decíamos, el Imperio Otomano fue desmembrado como parte del resultado de la Primera Guerra Mundial, que perdió el Imperio Otomano junto con Alemania y otros aliados. Esta es la historia de una masacre brutal que se cometió por odios además ancestrales contra los armenios. Hay algunos armenios todavía, había algunos armenios en México. Yo me acuerdo de Abedizas Naburian Aspargian, que era biólogo y etólogo, y a mí me interesaba mucho la etología cuando yo era joven, entonces pues, teníamos la vista puesta en lo que hacía Abedizas Naburian. El an, como partícula final del apellido, es muy denotativa en muchos casos de personas de origen armenio. Pero, ¿a qué viene esto? Fue una masacre que ocurrió en 1915-1916, muy lamentable, de un grupo, por cierto, de los que habían tomado el poder en el Imperio Otomano, que se hacían llamar los jóvenes turcos, un grupo de 4 o 5 jóvenes políticos que iban a fundar una nueva Turquía y acabaron cometiendo este tipo de atrocidades. Luego correspondería a Kemal Atatürk reparar lo que habían hecho aquellos, un personaje que vale la pena muchísimo estudiar y conocer, Kemal Atatürk, por cierto. Pero ¿a qué viene esto? Yo siempre digo que el pasado a veces es irreparable, y cuando el pasado es irreparable hay que dejarlo pasar y tratarlo de usar como lecciones para el futuro. Entonces, ¿a qué me meto ahora con la masacre de 1915-1916? Por un solo motivo. La Turquía actual se niega a reconocer que ocurrió la masacre armenia, el genocidio armenio. En los libros de historia actuales no existió el genocidio armenio. En la política actual de los turcos, incluso hacia Armenia, no existió el genocidio armenio. Cuando los turcos salen de Turquía, yo conozco gente, entre otras cosas por la fotografía, he conocido muchas personas de Turquía, y se habla del genocidio armenio, te miran con una sorpresa enorme porque nunca se enteraron. Muchos de ellos, otros sí lo saben, pero muchos no se enteraron en Turquía de este pasaje. Simplemente fue borrado de la historia. Para resolver las cosas hay que reconocerlas. Yo creo que esa ha sido una de las cosas que ha permitido a algunos países, como a algunos países europeos, y como en parte a Estados Unidos, el dejar atrás ciertos momentos verdaderamente repugnantes de su historia, porque los reconocen. Porque hoy se admite, por ejemplo, si tú ves ahora que se están celebrando cuando recuerdo, 20 años de la guerra de Irak, los periódicos estadounidenses estaban llenos de denuncias y de reconocimiento al hecho de que la guerra de Irak fue absolutamente insostenible, que los principios eran falsos, que la ocurrencia de Bush fue brutal, que la ejecución fue de lo más torpe del mundo y que generó más problemas de los que jamás se había siquiera imaginado resolver, habiendo culpado a Irak además del ataque a las Torres Gemelas, en el que ciertamente no tuvo responsabilidad Saddam Hussein, que era un dictador brutal, asesino, torturador, despreciable desde todo punto de vista, pero de todo lo que hizo, eso no lo hizo. Y ojalá hubiera sido derrocado por su pueblo y se hubiera instaurado una situación mejor para el pueblo iraquí. Por supuesto, pues mataban gente, sus hijos controlaban el equipo de fútbol y cuando un jugador se portaba mal o no se desempeñaba bien en la cancha, lo torturaban. Es decir, hay historias de horror allí que muchos no quieren ver tampoco y que eran clarísimamente alarmantes. Pero Estados Unidos ha reconocido que no tuvo ninguna base en la guerra de Irak,
que su intervención en Vietnam fue incorrecta, que mucho de lo que sostuvo en América Latina quizás tampoco fue muy buena idea. Europa, lo decía yo hace rato, ha reconocido hasta cierto punto la brutalidad de la época colonial. En España hay gente que reconoce que la conquista de América fue una barbaridad y otros que calculan que fue básicamente civilizatorio el asunto. En todo caso ya pasó. Para algunos no, pero ya pasó. Respecto de África, que está mucho más cercana a la época colonial africana y mucho más cercana sobre todo a la trata intercontinental, interatlántica, transatlántica de esclavos, Europa ha tratado de repararlo y ha tratado de reaccionar y de aprender de su pasado y evitar sobre todo que el pasado se repita. No digo que esto esté generalizado, hay mucho nazi, y si tú vas a Bélgica todavía hay estatuas de Leopoldo II, que dices tú, pero ¿cómo es posible que sigas teniendo estatuas de Leopoldo II, el hombre que hizo lo que hizo en el Congo? Que lo utilizó como su feudo personal para enriquecerse, con masacres, con torturas, con mutilaciones para la gente que trabajaba mal, con una situación tan horrible que horrorizó a las cabezas reinantes europeas, que no solían horrorizarse con absolutamente ninguna atrocidad cometida en nombre de las monarquías. Entonces, que Turquía no reconozca el genocidio armenio, así como que México a veces no quiere reconocer la brutalidad de los sacrificios humanos, o que otros países no reconozcan las lagunas negras que tiene su historia, porque toda sociedad tiene esqueletos en el armario y tienen lagunas negras, y como decía el argentino, callate che, que vos también tenés tu historia. Es necesario reconocer el pasado, no para pedir perdón, para no repetirlo. Es de las cosas que han hecho que avancen nuestras sociedades más que nunca en el pasado, y de lo cual todavía queda camino por andar. Y una de las cosas que creo que es camino por andar es exigirle al gobierno, que de por sí es brutal y cada vez más proislamista, de Erdogan, que reconozca el genocidio armenio de 1915-1916. Aquí incluso David del Castillo lo dice, el Congo no fue una colonia belga, al final sí, pero la mayor parte del tiempo no, sino de Leopoldo II a nivel personal. Es que de las bestias de cabezas coronadas de las que está llena la historia, no solo europea, todos los reyes en todos los imperios de todo el mundo han sido bestias inmundas, Leopoldo II destaca. Era absolutamente despreciable. Y por eso, y a mí me pasó en Bruselas, la única vez que estuve allí, porque se había traducido un libro mío al francés y tal, y claro, yo quería ver pintura. Yo quería meterme al museo. Es un museo muy raro porque te iban cerrando salas en salas. Bueno, ahora puede visitar la 3 y la 4, porque la 2 y la 5 están cerradas. ¿Cuándo las abren? No, dentro de 20 minutos. ¿Por qué? No entendía yo nada, pero bueno, vi todo el museo. No tuve tiempo de ver a Magritte. Pero claro, tú andabas por las calles en Bruselas y de pronto veías una estatua de Leopoldo II y decías, no, ya quiten eso, ahí sí. Hombre, no tiene ningún valor artístico y esta además se la mandó a hacer él. A ver, que yo estoy en contra de que se derriben ciertas estatuas, pero no todas. Hay cosas que no tienen nada que hacer allí, como las estatuas para Leopoldo II, como no tienen nada que hacerlo el yunque, el yugo y las flechas en los edificios españoles, ni por supuesto las esvásticas en la Europa moderna. Pero no se puede reparar el pasado. Esto es algo muy importante, que ya no vamos a obtener Telerusa hoy, lo siento. Luego la grabo mañana y la ponemos en los segmentos. Pero dice Claudio Mucay, se debe reparar el genocidio cometido por Leopoldo II. No puedes reparar el pasado. No puedes reparar el pasado porque las víctimas ya murieron y los victimarios ya murieron. Y nadie hereda culpas. Nadie hereda culpas, ni familiares, ni mucho menos nacionales. Tú no puedes culpar a ningún estadounidense hoy
por los acontecimientos de la guerra de 1847 y 1848 y decirle que devuelva el territorio. Mire, es que yo ya nací aquí, ¿qué le hacemos? No puedes reparar lo que se hizo en el pasado, puedes mejorar el presente. No se trata de pagarle a la gente que fue hija de esclavos en Estados Unidos. Ay, pues mira, como tu bisabuelo padeció esclavitud, tú que eres doctor y especialista en neurocirugía que gana miles de dólares, pues te voy a dar $800 al mes para pagar los sufrimientos de tu bisabuelo. Hombre, no me parece, ni siquiera me parece ofensivo. Trabajar por mejorar las condiciones para que las consecuencias de la esclavitud no se reflejen en la ciudadanía negra actual en los Estados Unidos, sí, es importante. Esos son los derechos civiles, esos son los esfuerzos por establecer programas que permitan que la pobreza desaparezca, la ignorancia desaparezca y que no sea tan notorio el hecho de que si eres pobre, si eres negro tienes más probabilidades de ser pobre que si eres blanco. No puedes reparar el mal, puedes evitar que sus consecuencias se sigan reproduciendo hacia el futuro. En México, España no puede devolver el dinero que además los españoles nunca tuvieron, siempre lo tuvieron las élites. Lo que sí puedes hacer es que los mexicanos dejen de explotar a sus indígenas, por ejemplo, dejen de despreciarlos, dejen de quitarles oportunidades, dejen de negarles educación, sanidad y vivienda. No es responsabilidad de México, no de España. España puede echar una mano, pero no es su responsabilidad, porque las condiciones en las que han estado los indígenas mexicanos durante los últimos 200 y tantos años no han sido culpa de España. Mientras más lejos está, menos es la influencia, se diluye todo en la historia. ¿Que es necesario que ahora los españoles le pidan reparaciones a los países árabes por la ocupación musulmana? Es absurdo. Ya no te digo por la ocupación romana anterior. Oiga usted, los romanos invadieron Iberia en el año 50 antes de la era común. Entonces, por tanto, vas con el primer italiano que te encuentras en Roma y lo pateas y le dices, devuélveme el oro que se llevaron. De aquí de Asturias se llevaron un montón de oro. Aquí en Asturias había minas de oro, se las acabaron, se fueron los romanos. ¿Le pedirías a los italianos de hoy que devuelvan el oro que se llevaron los romanos? Hombre, no. El tiempo diluye. La historia es implacable. Lo que tienes que hacer es arreglar el presente y preparar el futuro. Y eso no se hace con odios añejos, tampoco, aunque muchos sacan gran raja de atizar los odios añejos, ¿no? Y de todos lados, así como hay mexicanos que dicen, ay, es que devuélvanme el penacho, que ni era el penacho de Moctezuma ni cosa por el estilo. Hay españoles que dicen, ay, es que gracias a nosotros civilizamos América. Pues no exactamente, fíjate, o sea, la civilización fue un subproducto ahí de algo que no era tu intención original. Así que no me vengas con cosas. O no era la intención original de aquellos que estuvieron entonces. Una de las cosas que intentan hacer los ordenamientos jurídicos humanos actuales es precisamente dejar atrás aquellas barbaridades del pasado. Se condena la esclavitud, se condena el racismo, se condenan las desigualdades, se condena el matrimonio de niñas, era lo más común en el pasado, y que no puedes acusar a nadie de que es que se casaron cuando él tenía 16 y ella 14, o él tenía 20 y ella 14, entonces él es un pederasta. No, en aquel entonces era lo normal. Ahora no lo es, y ahora vamos a evitar que pase en el futuro, vamos a evitar que pase hoy, vamos a evitar que se vendan niñas como en Guerrero, en México. Pero arreglemos el presente y el pasado, el presente y el futuro. Y es una de las razones por las cuales se propuso en la ONU que las fronteras que se tienen en la actualidad se respeten y ya deje de pasar lo que pasó durante toda la historia anterior. Vamos a tratar de hacer las cosas distinto. A veces nos sale mal, enormemente. A veces nos sale bien. A veces nos sale muy bien y eso también hay que recordarlo.